Vamos a abordar el tema de estrategias de recuperación. Esto es una segunda parte. La primera parte corresponde a los temas nutrición, hidratación y descanso o sueño, que como habíamos anunciado son las tres variables más importantes para acelerar la recuperación. De todos modos, existen más estrategias de recuperación como las que vemos en la pantalla. A esta podríamos agregarle una nueva que está bastante de moda, que es la pistola. En realidad no deja de ser algo parecido a la percusión, tema que no abordaremos. Antes de introducirnos en cada una de estas técnicas o estrategias de recuperación, quiero aclarar que ninguna presenta una fuerte evidencia por sobre el resto. Esto quiere decir que ninguna es indispensable o ha demostrado ser mucho más eficaz y eficiente en este objetivo de estrategia de recuperación, de acelerar la recuperación. Dicho esto, toma mayor importancia el hecho de que se pueda considerar la preferencia del deportista al momento de elegir una estrategia de recuperación. De todos modos, vamos a abordar algunos puntos y habrá alguna que otra estrategia que tenga mayor evidencia científica que otra. Esto de la elección personal del deportista no quiere decir que demos libertad total, sino que la libertad la tendríamos que dar a partir de dos estrategias o técnicas que tengan similar evidencia científica en cuanto a este objetivo. Dicho esto, quiero recalcar nuevamente que la nutrición, el descanso y la hidratación son las tres variables más importantes para acelerar o como estrategias de recuperación. En los deportes donde se compite regularmente y con mucha frecuencia, toma una mayor importancia tener en cuenta las estrategias de recuperación. Y es por eso que es necesario facilitar la recuperación para optimizar el rendimiento. Cuanto antes el deportista esté recuperado, más rápido puede volver a entrenar y esto va a ir asociado con generar más adaptaciones o generarlas en menos tiempo. Y también va asociado con la cantidad de estímulos de sesiones de entrenamiento que pueda recibir. Sesiones o estímulos que pueda recibir habiéndose recuperado. Algo parecido pasa en la rehabilitación deportiva, donde es importante que se recupere rápido de una sesión para poder seguir aplicando estímulos con el fin de mejorar. Y esto hacerlo en el menor tiempo posible y de esta manera permitir que la vuelta a la competencia, la vuelta al alta, la vuelta al juego o al rendimiento sea menor tiempo. En esta diapositiva les voy a presentar una síntesis de un trabajo realizado por Diego Márquez Jiménez y colaboradores, publicado a fines del año 2016, donde se puede apreciar la posible utilidad de distintos marcadores en variables como la fatiga, el daño muscular inducido por el ejercicio y la recuperación. No las vamos a abordar a todas, pero sepan que algunas presentan mayor utilidad que otras. Tres puntuaciones, podríamos decir: el hecho de que sea útil, el hecho de que no esté confirmado o que directamente no sea útil. Los distintos marcadores en las filas y en las columnas tenemos las distintas variables: fatiga, daño muscular inducido por el ejercicio y recuperación de entrenamiento. Vamos a detenernos principalmente en el salto vertical, específicamente en el salto con contramovimiento o contra el mountain jump, que presenta utilidad para medir la fatiga, que no estaría confirmado que sirva para evaluar el daño muscular inducido por el ejercicio, y que también presenta utilidad para evaluar la recuperación del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si nos detenemos en la primera variable, que es la fatiga, podemos observar o podemos pensar que utilizar simplemente un test de salto nos va a permitir entender o comprender cuál es el grado de fatiga que presenta nuestro deportista o paciente.
Por ejemplo, si realizamos o conocemos la media en el salto con contramovimiento de nuestro deportista y sabemos que tiene un promedio de 40 centímetros, es su promedio más alto, ¿no? Promedio del rendimiento en este test. Y luego de un entrenamiento, una sesión de entrenamiento, volvemos a evaluar, es muy probable que este salto no dé en 40 centímetros, sino que nos dé por debajo. Esto va a estar indicando que cierta fatiga está generando que el salto no tenga el rendimiento que el deportista suele tener. Pero no sirve solamente para evaluarlo antes y después de una sesión de entrenamiento o de una competencia, sino que la utilidad real la podemos tener a partir de conocer este dato y, por ejemplo, después de una competencia realizada el día domingo, evaluar el lunes previo a la sesión de entrenamiento si presenta todavía fatiga o no. Lo mismo podemos hacer el martes y vamos a entender un poco cómo, nos va a orientar un poco a cómo dosificar las cargas para esos días en función de cuánta fatiga tenga o no. Cuanto al daño muscular inducido por el ejercicio, sabemos que este daño muscular suele venir asociado con un dolor muscular de aparición tardía y que tiene cierta relación, pero básicamente para conocer el daño muscular no estaría indicado esta variable, este marcador. Entonces podemos ver o también podemos ver si se recuperó o no se recuperó. Lo podemos evaluar antes de un entrenamiento para tener esa referencia. Otra variable o otro marcador es el de la fuerza máxima voluntaria, que presenta utilidad en las tres variables, la velocidad o sprint, distintos test aeróbicos, marcadores subjetivos que pueden ser muy útiles a partir de escalas, medidores o medición, por ejemplo, del lactato presenta ser útil para contemplar la fatiga, como si también el amoníaco o la urea, pero no tienen tanta utilidad en los otros marcadores. Además, después tenemos un montón de marcadores, pero que tienen y dependen más del laboratorio. Por eso me gustó quedarme simplemente con el marcador del salto vertical como una variable importante a seguir, sobre todo por la simpleza de este test y porque no tenemos que estar sometiendo a una fatiga. Claro que si hacemos aceleraciones también podemos obtener datos, pero las aceleraciones van a exponer al deportista que está fatigado a cierto nivel o a cierta predisposición a que sabemos que puede generar, es un mecanismo que puede generar alguna lesión. Lo mismo que hacer un test aeróbico. El tiempo, la duración del test va a generar que no tenga mucha practicidad en esta relación costo-beneficio, podríamos decir. Y el resto, obviamente, requieren de otros costos, de otros tiempos. Entonces, si no tenemos estas herramientas, simplemente con un salto vertical podemos tener buena información. La fuerza máxima voluntaria hay que hacer un test progresivo que aumente la carga para obtener una idea de la fuerza. Se puede usar, sí, pero realmente creo que el marcador más importante por costo-beneficio, por practicidad, es el salto vertical. En esta diapositiva tenemos presentando un trabajo publicado en 2013 por el grupo de Nedelec y colaboradores. Hace referencia, está dividida en dos partes, en una aborda más la fatiga y demás, y en otra las estrategias de recuperación. Entonces, si bien hace hincapié en el fútbol, creo que tiene aplicaciones sobre todo para los deportes colectivos sin duda y de conjunto sin duda. Las estrategias de recuperación son necesarias para aliviar la fatiga posterior a un partido y luego para recuperar el rendimiento más rápido y reducir el riesgo de lesión. La fatiga después de la competencia es multifactorial. Muchos factores van a determinar o van a generar fatiga. Pero sabemos que está relacionado, por lo menos principalmente, con una variable como puede ser la deshidratación, el agotamiento de las reservas de glucógeno, el daño muscular que se genera y también la fatiga mental.
Las estrategias de recuperación deben dirigirse a las principales causas de fatiga. De ahí que tendríamos que evitar la deshidratación, tendríamos que evitar que se agote la reserva de glucógeno. Con el daño muscular hay que prepararlo al músculo, al sujeto, al individuo para que tolere y no genere tanto daño muscular en una competencia. Y la fatiga mental también probablemente tenga que ver con aspectos que no voy a abordar y que no soy especialista, pero también con mantener la concentración y demás, preparar al deportista para la carga a la que va a ser sometido. Las estrategias revisadas en este artículo fueron la ingesta nutricional, la inmersión en agua fría, el sueño, la recuperación activa, el estiramiento, las prendas de compresión, el masaje y la estimulación eléctrica. Algunas estrategias como la hidratación, la dieta y el sueño son efectivas en su capacidad para contrarrestar los mecanismos de fatiga. Claro que estos tres que tienen mayor evidencia no los vamos a abordar acá. La inmersión en agua fría también es efectiva durante los periodos agudos para recuperar los niveles de rendimiento de forma más rápida y reprimir el proceso inflamatorio agudo. Para el daño muscular, la inmersión en agua fría a temperaturas entre 9 y 10 grados durante unos 10 a 20 minutos parece ser útil durante los periodos agudos para recuperar lo más rápido posible el nivel inicial de rendimiento y reprimir este proceso inflamatorio agudo. Todavía falta evidencia científica para las otras estrategias revisadas en su capacidad para acelerar el retorno al nivel inicial de rendimiento. Esto incluye la recuperación activa, el estiramiento, las prendas de compresión, el masaje y la estimulación eléctrica. De todos modos, los autores aclaran que esto no significa que estas estrategias no ayuden al proceso de recuperación, pero los protocolos implementados hasta ahora parecen no acelerar significativamente el retorno a los niveles iniciales de rendimiento en comparación con la condición de control. Entonces, si tenemos en cuenta este trabajo, podemos ver que más allá de la nutrición, la hidratación, el sueño y descanso, también se encontraron algunos beneficios en la inmersión en agua fría. No así en las otras estrategias evaluadas. En conclusión, falta evidencia científica para apoyar el uso de estrategias comúnmente utilizadas durante la recuperación. Vamos a ir viendo una por una estas variables o estas estrategias para favorecer la recuperación y vamos a ir acompañando de distintos artículos, de distintos autores, cuál es su opinión o cuál es su evidencia encontrada en cada una de estas variables. Empezamos por el estiramiento y la asociación con el dolor de aparición tardía muscular, o el DOM. Este dolor de aparición tardía muscular que se suele dar entre 24, 48 y hasta 72 horas o incluso más, o incluso antes, después de algún ejercicio. Ejercicios que principalmente tienen que tener algún componente excéntrico que genere ese daño muscular microscópico, esa ruptura de las líneas Z, que después se refleja en un dolor muscular de aparición tardía, reflejado en una percepción de cada uno de los sujetos o deportistas. Este daño también se lo suele asociar con la realización de ejercicios a los cuales uno no está acostumbrado, más allá del componente excéntrico del ejercicio. Realizar ejercicios nuevos puede favorecer esta aparición de daño y de dolor. También, obviamente, va a estar asociado con la cantidad de ejercicio que realicemos. Si realizamos un ejercicio en una cantidad por encima de la que estamos preparados, probablemente sea otro factor. La flexibilidad se la asocia con desplazar una articulación o varias articulaciones a través de una amplitud de movimiento completo, sin que el movimiento se vea frenado por alguna limitación y que no genere dolor. Eso es la flexibilidad. Se la va a dividir en flexibilidad dinámica, donde hay contracción muscular, y estática, donde no habría contracción muscular. También además tenemos distintos tipos de clasificaciones que pueden incluir la flexibilidad balística, donde hay un movimiento de vaivén, donde hay
quizás una activación de los usos neuromusculares. No existe un test, también sabemos, que evalúe la flexibilidad en su totalidad, pero existen varios que pueden ir evaluando distintas zonas corporales o cadenas o grupos musculares, o también de forma analítica, uno por uno los grupos musculares o las articulaciones y los rangos de recorrido. Cada tipo de articulación va a presentar una flexibilidad diferente. No es lo mismo mover el hombro que la muñeca. El hombro sería una articulación de tipo enartrosis, donde se presenta mayor cantidad de movimientos en los tres planos, en los tres ejes. Se cree que la elongación muscular posterior al ejercicio reduce el dolor muscular de aparición tardía. Ese dolor que anticipamos, que aparece unas 24 o 48 horas después, suele tener los picos cercanos a las 48 horas. Este dolor dijimos que se da principalmente por un daño en la estructura del músculo, sumado a un daño en el tejido conectivo, y es provocado principalmente por la acentuación de la fase excéntrica. Luego de la ruptura se desencadena un proceso inflamatorio y esto podría generar que los receptores del dolor lo perciban y se genere este dolor, aunque sea microscópico. Cuanto más acostumbrados estemos al ejercicio, cuanto más tolerancia y adaptaciones tengamos para el ejercicio excéntrico, menos dolor de aparición tardía vamos a tener. Básicamente, en una frase vulgar, si te duele todo, es porque la sesión de entrenamiento o la sesión de rehabilitación estuvo probablemente mal diseñada. Probablemente no se respetó el principio de la sobrecarga progresiva ni de la individualidad, entre otros principios del entrenamiento. No es necesario que aparezca el dolor para generar adaptaciones o para mejorar. Eso quiero que quede claro. La evidencia más reciente parece decirnos lo siguiente: el estiramiento no tuvo un impacto positivo en el dolor muscular de aparición tardía en el estudio de Olivier, publicado en 2018. Estirar después del ejercicio podría incluso producir dolor de aparición tardía muscular. Dependiendo de la intensidad del tiempo en el cual estiremos, podría ser un factor que incluso lo induzca. Hay una falta de evidencia para apoyar el uso del estiramiento en este tipo de dolor. La evidencia sugiere que el estiramiento muscular, ya sea realizado antes, después o antes y después del ejercicio, no produce reducciones clínicamente importantes en el dolor muscular de aparición tardía en adultos sanos, en otro estudio de Herbert y colaboradores publicado en 2011. La realización de estiramientos como parte del tratamiento del dolor musculoesquelético del cuello puede afectar positivamente la mejoría de ese dolor. Esto fue visto en un estudio de Vanessa Torres, publicado en 2011. En este momento, previo a esta diapositiva, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo afectaba el estirar con relación al dolor de aparición tardía muscular. Pareciera que no hay una evidencia clara en esa variable. De todos modos, quiero dejar en claro que también es importante evaluar en otras variables. Por ejemplo, si estiramos de forma estática, mantenida, previo a una competencia o a alguna actividad que demande de nuestra fuerza explosiva, de una manifestación de fuerza explosiva, como pueden ser saltos, aceleraciones y demás, probablemente ese estirar de forma estática y mantenida, si bien puede aumentar el ROM de forma estática, no tenga una transferencia real de forma dinámica. Y no solo eso, sino que probablemente genere una inhibición, y esto fue testeado en varios estudios que han evaluado el estirar de forma mantenida y estática previo, han hecho algún test de salto o alguna aceleración, y posterior al estiramiento lo han repetido y se ha visto que ese estiramiento estático mantenido inhibe, no genera una activación, es decir, va a venir acompañado con una disminución en algunas variables vinculadas con la performance, con el rendimiento. A esto es importante destacar que probablemente el estiramiento de tipo balístico y la flexibilidad dinámica van a aumentar el ROM y no van a generar esta disminución en la performance o en el rendimiento. A partir de esta diapositiva estamos viendo algunos de los beneficios del estiramiento estático pasivo, y estos supuestos beneficios tienen que ver, por ejemplo, con mejorar
el dolor musculoesquelético del cuello. También es efectivo para incrementar la flexibilidad estática medida a través del rango de movimiento articular. Esto podría no afectar a la flexibilidad dinámica. Los efectos fisiológicos de los estiramientos pueden contribuir a disminuir las molestias y el dolor. No el dolor de aparición tardía muscular, pero sí algún tipo de dolor. Los estudios demostraron algún efecto beneficioso del estiramiento en la prevención de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. El estiramiento, como estiramiento estático convencional, en asociación con la terapia manual, fueron igualmente efectivos para reducir el dolor y mejorar el rango de movimiento y la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico de cuello. Además, parece que aumentar el rango de recorrido articular y disminuir algunos dolores parece ser donde más actuaría favorablemente este tipo de estiramiento estático. Esto tiene muchas aplicaciones en las lesiones y por supuesto en la rehabilitación. Quizás sea difícil relacionarlo con la prevención de lesiones, pero no hay que descartarlo ya que las mismas ocurren por una cantidad enorme de factores y el recorrido articular reducido podría ser un factor más. Siempre las lesiones y la prevención es multifactorial, entonces no hay que descartarlo del todo, pese a que la evidencia no estaría diciendo hoy por hoy que haya una relación clara, directa y lineal. Pero en realidad es muy difícil encontrar una asociación entre una lesión y una única variable. Los sistemas hoy, el individuo hay que verlo como un sistema complejo, y en esa visión mucho más integrada vamos a poder ver que quizás la suma de un montón de variables vayan a desencadenar en una lesión. Eso no quiere decir que no tengamos que descartar de forma analítica cada una de estas partes que pueden sumar a ese todo. Pero en la aceleración de la recuperación, probablemente la flexibilidad no tenga ningún beneficio. ¿Para qué sirve el foam roller? ¿Tiene evidencia científica? Bueno, básicamente me voy a basar en un artículo, en una revisión publicada en 2015, que analizó 14 artículos. Este artículo de revisión se llama Los efectos, básicamente, del foam roller en el rango de movimiento articular, en la recuperación muscular y en el rendimiento. Es una revisión sistemática. Los autores intentaron responder básicamente a 3 preguntas. La primera era si el foam roller mejoraba el rango de movimiento de la articulación sin afectar el rendimiento muscular. La segunda era si después de un intenso ejercicio el foam roller mejora la recuperación muscular posterior al ejercicio y reduce la aparición tardía de dolor muscular. Y la tercera es aplicar el foam roller antes de la actividad física. ¿Afecta el rendimiento muscular? Para responder la primera pregunta, de si el foam roller mejora el rango de movimiento de la articulación sin afectar el rendimiento muscular, tenemos las siguientes conclusiones. Ofrece beneficios a corto plazo para aumentar las puntuaciones, por ejemplo, de un test como el sit and reach, sentarse y alcanzar. Aumenta el ROM, el recorrido articular, en las articulaciones de la cadera, de la rodilla y del tobillo, sin afectar el rendimiento muscular. Estos hallazgos sugieren que el uso del foam roller durante 30 segundos a 1 minuto, 2 a 5 sesiones, o un masajeador de rodillos durante 5 segundos a 2 minutos, de 2 a 5 sesiones, puede ser beneficioso para mejorar la flexibilidad de la articulación, tanto para el calentamiento como para el enfriamiento o vuelta a la calma. Se puede usar previo al ejercicio debido a sus beneficios a corto plazo. Además, el foam roller puede tener mejores efectos cuando se combina con estiramiento estático después del ejercicio. Para la segunda pregunta, después de un ejercicio intenso, ¿el foam roller mejora la recuperación muscular posterior al ejercicio y reduce la aparición tardía del dolor muscular? Las respuestas son que el uso del foam roller
después del ejercicio de alta intensidad, atenúa los decrementos en el rendimiento muscular de las extremidades inferiores y reduce el dolor percibido en los sujetos. ¿Cuál es una respuesta positiva? Foam roller 20 minutos por día durante 3 días puede disminuir aún más el nivel de dolor del paciente. Se ha postulado que el dolor muscular de aparición tardía se debe principalmente a cambios en las propiedades del tejido conectivo. El foam roller podría influir en el tejido conectivo dañado en lugar de en el tejido muscular. Esto puede explicar la reducción del dolor percibido sin una pérdida aparente del rendimiento muscular. Otra causa postulada de recuperación mejorada es que el foam roller aumenta el flujo sanguíneo, lo que mejora la remoción del lactato en sangre. Hay que ver si eso después tiene un beneficio, yo no lo creo. La reducción del edema y el suministro de oxígeno al músculo. Esas dos últimas variables sí. Y la última pregunta, ¿aplicar foam roller antes de la actividad si afecta o no al rendimiento muscular? Se sugiere que no mejora, pero tampoco afecta negativamente al rendimiento muscular, como sí podría pasar con la flexibilidad estática. Como punto interesante o a favor de su aplicación, pueden cambiar la percepción de la fatiga. Es una herramienta relativamente nueva, faltan varios estudios que corroboren o contradigan estos hallazgos. No hay mucho estudiado en el mediano o largo plazo. Los foam roller no son todos del mismo material, estos son algunos de los problemas que pueden presentarse. Hay que estudiar los tiempos de exposición, la presión ejercida y muchas variables más para tener una mejor comprensión del uso del mismo. Tampoco se conocen con exactitud los mecanismos fisiológicos que explican el porqué de dichos descubrimientos. Estas son algunas de las conclusiones finales a partir del foam roller. Vamos a pasar a la inmersión en agua fría. Lo más frecuente consiste en sumergirse durante 10, 15 y hasta 20 minutos con agua a una temperatura que suele ser menor a los 15 grados. Normalmente se encuentra entre 10 y 15. Los posibles efectos se vinculan con reducir la temperatura de la piel y quizás del músculo. Digo quizás porque no es tan fácil disminuir la temperatura de estructuras más profundas. Pero la realidad es que va a disminuir, hay que ver en qué proporción. Como así también de las articulaciones. Se generaría una vasoconstricción local periférica que puede favorecer en la reducción de la inflamación, disminución del metabolismo del tejido, de la conducción nerviosa y como consecuencia también de esto, del dolor. Por medio de la presión hidrostática que genera el agua, esa fuerza de compresión del agua, se puede favorecer el desplazamiento de los fluidos desde las superficies a las cavidades centrales, trasladando sustancias. Serían algunas de las explicaciones de esta estrategia. Para eso, en una investigación de Bousid y colaboradores, se midió el efecto de la inmersión en agua fría. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la inmersión en agua fría, resumido o abreviado como CWI, después de una prueba intermitente sobre la recuperación del rendimiento físico, daño muscular y el dolor muscular percibido en jugadores de fútbol profesionales. Para eso, 8 jugadores de fútbol completaron la prueba de traslado intermitente de Longbourn Road, que es una prueba de carrera que incluye trotar, correr, es un test, una prueba diseñada para simular las demandas fisiológicas de los partidos de fútbol. Seguido de 10 minutos de esta inmersión en agua fría a 10 grados o de inmersión en agua termoneutral, resumido o reducido a TWI, que el agua estaba a 28 grados. Los participantes se sentaron con las piernas a 90 grados del torso en un baño lleno al nivel de las crestas ilíacas superiores, es decir, de la cresta para abajo estaba todo sumergido, para asegurar que toda la extremidad inferior estuviera sumergida. El rendimiento físico fue evaluado
tanto en salto en cuclillas, el squat jump, el salto sin contramovimiento, el salto con contramovimiento o el CMJ, la contracción voluntaria máxima y el sprint de 20 metros. Y se valoraron al inicio del estudio, a las 0, a las 24, a las 48 y a las 72 horas después de la prueba intermitente que realizaron. El parámetro de daño muscular fue evaluado por medio de la creatinquinasa y el dolor muscular percibido, y se evaluaron al inicio del estudio, a las 0, a las 24, 48 y 72 horas después de la prueba intermitente. Después de la prueba se observó una disminución en el squat jump, en el salto con contramovimiento, a las 0, a las 24, a las 48 y a las 72 horas en el grupo que se veía en inmersión en una temperatura termoneutral, y solo a las 0 horas para el squat jump en el grupo que se sumergía en aguas frías. El sprint de 20 metros disminuyó a las 24 y 48 horas después de la prueba los que estaban sumergidos a temperatura neutral, y solo las 24 horas en los que fueron a la inmersión de agua fría. La contracción voluntaria máxima, la actividad de la creatinquinasa y el dolor muscular percibido aumentaron en ambas condiciones después de la prueba y volvieron a los niveles basales 72 horas después de la prueba con el grupo termoneutral, y a las 48 horas, es decir, antes, en el grupo que estaba sumergido en agua fría. Para la correlación entre el rendimiento físico y los parámetros de daño muscular en la sesión de sumergión de agua fría, de inmersión en agua fría, el análisis estadístico no reveló ningún vínculo significativo entre los valores de creatinquinasa, squat jump, salto con contramovimiento, contracción voluntaria máxima y de los sprints. Los resultados sugieren que la inmersión en agua fría inmediatamente después de esta prueba intermitente reduce el daño muscular y el dolor muscular percibido, y además acelera la recuperación del rendimiento físico en jugadores de fútbol profesional. Sin embargo, la recuperación más rápida del rendimiento físico parece no estar relacionada con el nivel más bajo de daño muscular inducido por la inmersión en agua fría. Podemos ver cómo se prueba la efectividad de la inmersión en agua fría en muchas variables físicas de saltos, de velocidad, de fuerza, así como también en el dolor percibido y la recuperación de los deportistas. Por lo cual podríamos pensar que la inmersión en agua fría tiene grandes efectos. En algunas variables el efecto será antes, en otras será posterior, en algunas variables será más significativo y en otras menos significativo, pero parecería que acelera de alguna manera, o es una estrategia válida para acelerar la recuperación o algunas de las variables que miden el rendimiento, el dolor y demás. Pero no todo es tan lindo como parece. Existen algunas desventajas, estas son extraídas o las extraigo a partir de un estudio de Robert y colaboradores publicado en el año 2015. La inmersión en agua fría es una estrategia popular para recuperarse del ejercicio. Sin embargo, no se comprende bien si la inmersión regular en agua fría influye en las adaptaciones musculares al entrenamiento de la fuerza. Acá van a evaluar otra cuestión, ahora vamos a ver qué. En este estudio compararon los efectos de la inmersión en agua fría y de la recuperación activa sobre los cambios en la masa muscular y la fuerza después de 12 semanas de entrenamiento de fuerza. También examinaron los efectos de estos dos tratamientos sobre las vías de señalización de hipertrofia y la actividad de las células satélites en el músculo esquelético después del ejercicio de fuerza aguda. Los resultados arrojaron que la inmersión en agua fría atenuó las ganancias a largo plazo en la masa muscular y en la fuerza. También redujo la activación de proteínas claves y de las células satélites en el músculo esquelético hasta 2 días después del ejercicio de fuerza. Protocolo de frío utilizado posterior
al entrenamiento de la fuerza consistía en una inmersión en agua fría, se realizó dentro de los 5 minutos posteriores a cada sesión de entrenamiento. Los participantes en el grupo de inmersión en agua fría se sentaron en un baño durante 10 minutos con ambas piernas sumergidas en agua hasta la cintura. Se hizo circular el agua continuamente y se mantuvo a 10 grados. Los participantes en el grupo de recuperación activa realizaron 10 minutos de recuperación activa a baja intensidad autoseleccionada en un ergómetro de ciclo estacionario, es decir, en una bicicleta fija. Los autores afirman que este estudio ofrece nuevos e importantes conocimientos sobre cómo la inmersión en agua fría durante la recuperación del ejercicio de fuerza va a afectar posteriormente a las adaptaciones de entrenamiento crónica y algunos de los mecanismos moleculares que sustentan tales adaptaciones. Para que se den las adaptaciones crónicas de aumento de la masa muscular y de la fuerza, se necesita que ciertas señalizaciones moleculares, células satélite y algunas vías de señalización se activen. Y en realidad, la inmersión en agua fría iba a influir sobre estas vías y las iba a inhibir. La inmersión en agua fría retrasó o inhibió la actividad de las células satélites después del ejercicio de fuerza aguda. Estos efectos pueden haberse agravado con el tiempo para disminuir los aumentos esperados tanto en la masa muscular y en la fuerza como resultado del entrenamiento. Entonces, cuando compararon ambos grupos, el que había tenido la inmersión en agua fría, que si bien sabemos que nos puede recuperar, por otra parte este estudio nos está diciendo, ojo, que puede inhibir algunas vías de señalización que van a generar las adaptaciones de hipertrofia y de aumento de fuerza. Entonces, los resultados de este estudio desafían la noción de que la inmersión en agua fría mejora la recuperación después del ejercicio. Por lo tanto, las personas que usan el entrenamiento de fuerza para mejorar el rendimiento deportivo, recuperarse de una lesión o mantener su salud, deben reconsiderar si usan la inmersión en agua fría o no. Antes de seguir avanzando en este otro estudio, en el 2015 de Yamane, quiero decir que quizás haya situaciones donde la inmersión en agua fría sirva para acelerar y favorecer la recuperación, cuando hay muchas competencias seguidas, en un torneo corto pero con un calendario muy ajustado, pero cuando la recuperación se puede dar sin la necesidad de acelerarla abruptamente y a su vez acompañar algún tipo de adaptación que queramos favorecer, quizás en ese escenario no sería conveniente. Incluso van a ver que, bueno, lo voy a mostrar un poco más adelante, ¿qué otro beneficio podría tener la inmersión en agua fría? Sigamos. En el 2015, Yamane y colaboradores también realizaron una investigación sobre la inmersión en agua fría y algunos de los puntos más relevantes. En este estudio se examinaron los efectos de la aplicación regular de frío después del ejercicio sobre las adaptaciones musculares y vasculares inducidas por el entrenamiento de la fuerza de intensidad moderada. 14 sujetos masculinos participaron en el entrenamiento de fuerza, hacían 5 series de 8 repeticiones de flexión de muñeca con una carga de trabajo entre el 70 y el 80% del RM, una carga alta, ¿no? Una zona de hipertrofia si se quiere, 3 veces por semana durante 6 semanas. 7 sujetos sumergieron sus antebrazos experimentales en agua fría, a 10 grados, durante 20 minutos después de la sesión de entrenamiento. Y otros 7 sujetos sirvieron como sujetos control, no se metían en frío. Los dos hacían el mismo entrenamiento. Se tomaron medidas antes y después del periodo de entrenamiento, se midieron el grosor de la muñeca, el diámetro de la arteria braquial, la fuerza muscular máxima, la resistencia muscular local de las extremidades superiores. El grosor de la muñeca de los brazos experimentales aumentó después del entrenamiento en ambos grupos, pero la extensión de cada aumento fue significativamente menor en el grupo que iba a frío en comparación con el grupo que no iba al frío. La fuerza muscular máxima y el diámetro de la arteria braquial no aumentaron en el grupo enfriado, mientras que aumentaron en el grupo no enfriado. La resistencia muscular local aumentó en ambos grupos, pero el aumento en el grupo enfriado tendió a ser menor en comparación con el grupo no enfriado, nuevamente. La aplicación regular de frío después del ejercicio en los músculos podría atenuar las adaptaciones musculares y vasculares al entrenamiento de la fuerza.
Entonces, visto estos últimos dos estudios, en cuanto a las adaptaciones, parece que no conviene, en el largo plazo por lo menos, usar crioterapia. Pero sí lo recomiendo para hacer la recuperación de forma aguda cuando hay muchas competencias en poco tiempo. Es interesante en rehabilitación, cuando el objetivo es aumentar la masa muscular, plantearse la necesidad o no de aplicar frío, ya que quizás vaya en contra del objetivo buscado. De todos modos, siempre hay que estar a la espera de nuevos estudios que avalen en mayor medida dicho uso y nos indiquen lo contrario. Otro posible beneficio del agua fría, a partir de este estudio de Jung, en los efectos del ejercicio y del frío, de la exposición del ejercicio y la exposición a la inmersión en agua fría, en la biogénesis mitocondrial, en el músculo esquelético y en el tejido adiposo blanco. Ese es el título. El ejercicio, se vio en este estudio que el ejercicio y la exposición al frío promovieron una mayor expresión de genes relacionados con la biogénesis mitocondrial, es decir, aportarle proteínas a la mitocondria que aumenten en tamaño y quizás en número. Visto en el músculo sóleo. Solo la exposición al frío tuvo un efecto significativo sobre la expresión de la proteína PGC1-alfa. Bueno, esto es muy importante, pero bueno, el estudio fue hecho en ratones. Entonces hay que tener esa consideración. Pero vemos que la inmersión en agua fría puede potenciar la biogénesis mitocondrial. Quizás el día o la sesión que hagamos hincapié en la cualidad resistencia, tengamos que generar una inmersión en agua fría porque puede potenciar lo que buscamos cuando tenemos resistencia, que es la inmersión, que es la biogénesis mitocondrial. Ese es uno de los objetivos. Ya que, como se vio que la expresión de la PGC1-alfa aumentaba. Otro estudio, ejercicio con bajos niveles de glucógeno, incrementaron la PGC1-alfa, la expresión del T-gen, en el músculo esquelético humano. La conclusión de este artículo fue que el ejercicio con niveles bajos de glucógeno amplifica la expresión del principal marcador genético de la biogénesis mitocondrial, la PGC1-alfa, en ciclistas altamente entrenados. Entonces, dos estrategias. Quizás existe la posibilidad de en algún momento entrenar en ayunas o entrenar con las reservas de glucógeno bajas para fomentar una mayor biogénesis mitocondrial. Si a esto le agregamos la sumergirlos o la inmersión en agua fría, potenciaríamos doblemente la expresión de la proteína PGC1-alfa. Ante todo esto, que lo tendría que haber dicho antes, ¿qué es esta PGC1-alfa? Bueno, este gen tiene como función estimular la biogénesis mitocondrial y el metabolismo oxidativo, por lo que incrementar su expresión implicaría, de alguna manera, aumentar el número de mitocondrias o añadir proteínas a las mismas. Esto es muy importante y creo que en esto tiene que aumentar el número de investigaciones y bueno, ir viendo si estas líneas de investigación van concluyendo en este sentido. Sería un aporte interesante. ¿Qué pasa con los contrastes? Frío-calor, calor-frío. Bueno, consiste en alternar inmersión en agua fría y en agua tibia o caliente. Lo más frecuente es establecer una relación 1-1 o 1-2. Las frío-calor en esa dirección, ¿no? Las temperaturas suelen oscilar entre 10-15 grados y 35-43 para el frío y para el calor. La duración de la aplicación suele fluctuar entre 1 a 5 minutos y habitualmente se repite en más de una oportunidad cada exposición, entre 3 y 6 series de frío-calor, haciendo un total de entre 6 y 24 minutos. Se sugiere que puede reducir el edema alternando la vasoconstricción periférica y la vasodilatación, una especie de acción de bombeo, aumentando el flujo sanguíneo en los músculos y la remoción de metabolitos. Otros efectos fisiológicos incluyen alteraciones en la temperatura del tejido y del flujo sanguíneo, reducción del espasmo muscular e inflamación, mejora en el rango del movimiento y reducción de la percepción subjetiva del dolor de aparición tardía muscular, el DOM. En una revisión y metaanálisis realizado por Bieusen, se concluye que los beneficios se relacionan con una reducción del dolor muscular, una mejor función muscular debido a una atenuación de la pérdida de fuerza muscular y la pérdida de potencia muscular después del ejercicio. La técnica de contraste es superior al uso de la recuperación pasiva
o del descanso después del ejercicio. Por otra parte, parece haber poca diferencia en el resultado de recuperación cuando los contrastes se comparan con otras intervenciones de recuperación, como ser la inmersión en agua fría solamente, la inmersión en agua tibia, la compresión, la recuperación activa y el estiramiento. Entonces, al no haber grandes diferencias, parece mucho más simple. También hay que utilizar el sentido común. Si yo no tengo todas las piletas, tener una pileta de agua fría es fácil. Tiro hielo a la pileta y que dejé correr antes con agua fría, pongo un termómetro y tengo más o menos la temperatura. Tiro más o menos hielo para saber en qué temperatura está. Pero tener una pileta de calor ya requiere de otros recursos. Entonces, si el agua fría da los mismos efectos, yo no lo utilizaría tanto esto de los contrastes. ¿Qué pasa con el masaje? El masaje posterior al ejercicio se utiliza de manera muy frecuente para mejorar la recuperación de los atletas. Sin embargo, la evidencia para respaldar la eficacia del masaje para la recuperación del rendimiento parece que es insuficiente. Su uso es efectivo para disminuir la percepción de dolor, generar una sensación general de bienestar, de eso no hay dudas. Pero bueno, gracias a un estudio de Poppendiek y colaboradores que realizaron un metaanálisis sobre el masaje y la recuperación del rendimiento, es que tenemos algunas evidencias de sus efectos. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión sobre el masaje para la recuperación del rendimiento. De los 22 estudios seleccionaron, 5 utilizaron técnicas de masaje automatizado, por ejemplo, vibración. Acá quizás puede entrar también, podemos pensar o sumar también la percusión, ¿no? Como un tipo de masaje a partir de las pistolas. Pero bueno, mientras que los otros 17 utilizaron el masaje manual clásico. Los efectos del masaje en la recuperación del rendimiento son bastante pequeños y en parte poco claros, pero pueden ser relevantes en circunstancias apropiadas, recuperación a corto plazo, después de un entrenamiento intensivo. Sin embargo, sigue siendo cuestionable si los efectos limitados justifican el uso generalizado del masaje como una intervención de recuperación en atletas competitivos. Acá quiero decir que no conozco prácticamente ni una sola persona en el planeta que no tenga una sensación buena luego de un buen masaje, tanto para la recuperación como para la relajación y demás. Probablemente sea difícil protocolizar la técnica del masaje, entonces esto también va a traer alguna complicación. En otro metaanálisis de Wu y colaboradores, los resultados demostraron que el dolor muscular disminuyó significativamente cuando los participantes recibieron intervención de masaje en comparación con ninguna intervención, a las 24, 48 y 72 horas después del ejercicio. Además, la terapia de masaje mejoró la fuerza máxima isométrica después de un ejercicio extenuante. Asimismo, el nivel de creatinquinasa se redujo cuando los participantes recibieron intervención del masaje. Como conclusión, los autores refieren que la evidencia actual de la terapia de masaje después del ejercicio extenuante podría ser efectiva para aliviar el dolor muscular de aparición tardía y para mejorar el rendimiento muscular. ¿Qué pasa con las prendas de compresión? En un metaanálisis de Brown y los supuestos beneficios, reducir el edema, la inflamación de los músculos, el soporte mecánico de los músculos, y todo esto promovería, ayudaría en la recuperación. Estos serían los beneficios que a priori generarían las prendas de compresión. Se realizó un metaanálisis para evaluar los efectos de las prendas de compresión en la recuperación del rendimiento de fuerza, de potencia y de resistencia. Los datos se extrajeron de 23 estudios revisados en participantes sanos. También se evaluaron los efectos del tiempo, de 0 a 2, de 2 a 8, 24 o más de 24 horas. También la presión, menos de 15 versus más de 15 milímetros de mercurio de presión. Entre las conclusiones, destacan que los mayores beneficios resultantes de las prendas de compresión fueron la recuperación de la fuerza como algo importante. El uso de la compresión, de la prenda de compresión, también se recomendaría para mejorar el rendimiento de ciclismo al día siguiente. En cuanto a la presión, los datos no indican una gran diferencia entre mayor o menor de 15 milímetros de mercurio.
En otro estudio donde buscamos alguna comparación entre algunos métodos, en el contraste, en el frío, en el calor, en la recuperación activa, llevado a cabo por AOCAS y colaboradores, se compararon la efectividad de 3 intervenciones de inmersión en agua realizadas después de la recuperación activa. Todos los sujetos realizaron un protocolo de ejercicio que incluía saltos máximos y carreras de velocidad. Se usaron 4 métodos de recuperación diferentes, 10 minutos cada uno. Inmersión en agua fría a 10 grados, inmersión en agua termoneutral a 24 grados y terapia de contraste de agua, alternando 10 grados y 38. Frío-calor sería. Todos estos métodos se realizaron después del método de recuperación activa, que lo hacían en una bicicleta fija durante 10 minutos. Y el cuarto método fue la recuperación activa solamente. Un grupo solamente hacía recuperación activa y los otros hacían, aparte de la recuperación activa, las alternativas que vimos antes. La inmersión en agua fría, inmersión en agua termoneutral y los contrastes. Dentro de las 96 horas posteriores a las sesiones de ejercicios, la recuperación se evaluó mediante una prueba de velocidad máxima de 30 metros, un salto en contramovimiento, el Counter-Movement Jump, cuestionarios autopercibidos del dolor muscular y relajación y niveles de lactato sanguíneo, creatinquinasa en sangre, testosterona y cortisol. ¿Qué ocurrió? La sensación de relajación autopercibida después de 60 minutos de recuperación fue mejor después del grupo que estuvo inmersión en agua fría y del grupo contraste que el grupo que hacía recuperación activa y el grupo que se sumergía a temperatura neutral. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los métodos de recuperación en ningún otro marcador. En la prueba de sprint de 30 metros se encontró un tiempo de ejecución más lento en el grupo de recuperación activa y en el grupo de contraste, y los resultados reducidos del salto con contramovimiento se encontraron en el grupo de recuperación activa cuando los resultados se compararon con los valores basales. Con base a estos hallazgos, se puede concluir que tanto el grupo de inmersión en agua fría como el grupo de contraste mejoraron la sensación aguda de relajación que puede desempeñar y que esto puede desempeñar un papel positivo en el rendimiento y en el bienestar de los atletas. Cuanto a la variable de estrategia de recuperación activa, también conocida como vuelta a la calma, se puede realizar de distintas maneras. Corriendo o un trote, hay que contemplar bien a qué velocidad se va a realizar, a qué porcentaje del VO2, de la VAM y demás, en bicicleta o incluso se puede realizar en el agua. No considero yo particularmente que sea muy regenerativo si lo realizo corriendo, trasladando el peso corporal. En mi opinión. ¿Por qué? Porque continuar tolerando impactos y cargas repetitivas luego de una competencia o de un entrenamiento en el cual ya estuve haciendo impacto y carga repetitiva no puede ser regenerativo de mi perspectiva. Quizás hacer un trabajo diferente como la bicicleta o movimientos en el agua podría tener estas características de recuperación, pero no correr si vengo de una competencia en la cual corrí. Sumado a esto, el hecho de que termino la competencia, gané, perdí, y ponerme a dar vueltas en círculos, no le veo realmente una aplicación práctica real. No creo que sea necesario. Consiste, en realizar después de una competencia o entrenamiento, incluso algunos lo hacen 24 o 48 horas posteriores a la competencia, un ejercicio aeróbico de baja intensidad. Normalmente suele ser menor al 55% del VO2 máximo y tiene una duración de entre 12, 15 y hasta 20 minutos. Si jugamos al fútbol, al rugby o al básquet, entre otros deportes, donde se corre mucho, repito, no creo que sea conveniente correr para regenerar, ya que eso te carga más, distinto es si nadamos o pedaleamos, pero hay que tener los elementos. Otro posible inconveniente de la recuperación activa es que puede disminuir la tasa de resíntesis de glucógeno. Si yo sigo haciendo actividad, sigo utilizando energía, sigo resintetizando ATP, esto puede tener alguna consecuencia. De una revisión titulada Fatiga y recuperación en el rugby de Tavares y colaboradores, voy a extraer algunos puntos. En cuanto a la efectividad aguda de las diferentes modalidades de recuperación, la inmersión en agua fría y los baños de contraste parecen proporcionar un efecto beneficioso sobre la depuración de creatinquinasa, el rendimiento neuromuscular y el inicio tardío del dolor muscular. O sea que tiene efectos positivos ahí.
existe apoyo en la literatura sobre el efecto de las prendas de compresión sobre la mejora de la recuperación del inicio tardío del dolor muscular. Sin embargo, se observan hallazgos contradictorios para la restauración de la función neuromuscular con el uso de recuperación activa. El uso de un protocolo de recuperación activa de corta duración parece producir pocos beneficios para la recuperación del entrenamiento del rugby o la competencia. Dado que las modalidades de frío pueden afectar potencialmente las adaptaciones del tamaño muscular, cuestión que vimos previamente, su inclusión debe tratarse con precaución y quizás restringirse a ciertos periodos en los que la preparación del atleta es más importante que los aumentos del tamaño muscular. Eso es realmente razonable. Vamos con la electroestimulación. La electroestimulación se produce por medio de un impulso eléctrico que transfiere desde los electrodos del aparato, llamado electroestimulador, para provocar a las motoneuronas más periféricas del músculo y más superficiales, estimularlo y generar la contracción muscular de forma involuntaria. Después puede acompañarse o no por la voluntad del paciente o del deportista. Esto trae como consecuencia un aumento de la llegada de sangre hacia el músculo estimulado y de ahí que se crea que puede mejorar la recuperación. Voy a mostrar algunos puntos de interés de la investigación de Finberg y colaboradores, haciendo hincapié en algunos de los beneficios que encontré. El propósito del estudio fue evaluar la eficacia de un tratamiento de electroestimulación en la recuperación de un ejercicio deportivo en un deporte de equipo. Además, fue comparado con los beneficios de la terapia con agua de contraste. 10 atletas masculinos, moderadamente entrenados, completaron un circuito de juego de equipo simulado. Al finalizar el ejercicio, los participantes completaron una modalidad de recuperación de 30 minutos de terapia con electroestimulación, terapia de contraste de agua o una condición de control de reposo pasivo. Entonces, simulaban una competencia, un juego simulado, y después durante 30 minutos electroestimulación o terapia de contraste o un grupo control recuperación pasiva. 24 horas después los participantes debían completar nuevamente un circuito de juego de equipo simulado, modificado como medida del rendimiento al día siguiente. El ensayo resultó en tiempos de sprint significativamente más rápido durante las 24 horas posteriores a la recuperación en el grupo de terapia, el EST, de terapia por medio de electroestimulación, comparándolo con el grupo pasivo, que hacía reposo pasivo, es decir, la electroestimulación resultó en tiempos de sprint más rápidos a las 24 horas posteriores a la recuperación, comparándolo con el grupo que no tenía recuperación, tenía una recuperación pasiva. Y no hubo diferencias significativas registradas entre el grupo de electroestimulación y el grupo de terapia de contraste. La percepción de recuperación fue significativamente mayor en el grupo que estuvo sometido a electroestimulación que en el grupo tanto de contraste como de control o reposo pasivo. Dentro de las conclusiones, los autores anuncian que estos resultados sugieren que un tratamiento único con electroestimulación puede ser beneficioso para la recuperación perceptiva, lo que puede mejorar el rendimiento al día siguiente. Además, es evidente que los protocolos de electroestimulación y de contraste de terapia de agua tienen un impacto limitado en la respuesta inflamatoria y en el daño muscular. En una revisión de Babaut y colaboradores en el 2011, titulada "La estimulación eléctrica mejora la recuperación del rendimiento después del ejercicio", encontramos algunas observaciones. Cuando se usa como una modalidad de recuperación, la estimulación eléctrica demostró algunos efectos positivos sobre la eliminación del lactato o la actividad de la creatinquinasa, pero aún falta evidencia sobre la restauración de los indicadores de rendimiento, como puede ser la fuerza muscular. La ausencia de cualquier efecto positivo podría atribuirse en parte a cuestiones metodológicas como la elección arbitraria de la intensidad de la electroestimulación. No está claro qué dosis le vamos a dar al electro para después decir, bueno, con esta dosis y con este tratamiento, con esta dosis aplicada en el electroestimulador,
tenemos tales beneficios y generar que haya una dosis única. Los protocolos varían en dosis también y eso complica las conclusiones. Además, la mayoría de los efectos positivos de electroestimulación se han obtenido en parámetros subjetivos, como son la percepción de dolor. No está mal, eso es válido. Por lo tanto, esta estrategia de recuperación podría mejorar la sensación subjetiva de bienestar y también podría ayudar a la actitud de los atletas hacia los entrenamientos posteriores. En este punto quiero aclarar que el efecto placebo que puede generar muchas de estas estrategias es muy importante y no hay que subestimarlo. No por esto hay que mentirle al paciente, pero dentro de las estrategias que, como vemos, tienen cierta evidencia, ninguna más que otra o ninguna tan clara por sobre las otras, podríamos dejar que elija el deportista o el paciente qué método utilizar, que es el que mejor le calce y que mejor sensaciones le genera y que probablemente mayor efecto placebo le genere. La mayoría de los sujetos de esta revisión mencionaron la estimulación eléctrica como la intervención más efectiva en comparación con los ejercicios acuáticos y el descanso sentado. Aparte, obviamente que genera el recurso, tenemos que tener el elemento del electroestimulador, pero si lo tenemos prácticamente es algo más cómodo, más pasivo, ¿no? En consecuencia, aunque no se obtuvo ningún efecto sobre el rendimiento, la estimulación eléctrica aplicada sola o combinada con otra modalidad de recuperación parecía ser un tratamiento alternativo válido para la recuperación posterior al ejercicio cuando el dolor es un factor limitante importante. Entonces, agregarle a esto que muchas veces o muchos deportistas no tienen no tienen ganas de hacer una inmersión en agua fría, no les gusta, no es algo agradable. Esto también hay que conocerlo y hay que saberlo. Bueno, creo que con esto damos por finalizadas las técnicas. Espero haber dado un pantallazo. Recuerden, nos quedan algunas diapositivas más, pero recuerden que si bien tienen evidencia, y presenté algunos artículos, todavía la investigación no es clara en este aspecto y hay que seguir profundizando. Para eso, les dejo estas tablas donde recuerden que la nutrición, la hidratación y el sueño son las 3 variables que más evidencia tienen en la recuperación. Además, la inmersión en agua fría, los contrastes, las prendas tienen cierta evidencia, pero es más bien moderada o baja. Lo mismo con el foam roller, el masaje, la recuperación activa y la electroestimulación. Dicho esto, como conclusión final y ya para dar un cierre, de todas las estrategias de recuperación, cabe destacar que si bien hay estudios que evidencian en algunas variables medidas cierta efectividad, ningún método parece contar con mucha evidencia científica en cuanto a acelerar la recuperación. E incluso, la calidad metodológica de dichos estudios no es muy alta. Estamos hablando de todas estas estrategias que vimos en esta segunda parte. No estamos hablando de la nutrición, hidratación y el descanso. Por otra parte, alcanzar la nutrición adecuada, la hidratación y el descanso, el sueño de calidad, son grandes facilitadores de la recuperación como también de generar las distintas adaptaciones. Pese a que ningún método de recuperación parece indispensable, todos en mayor o menor medida pueden aportar para sumar puntaje en esa recuperación que se necesita luego del entrenamiento, competencia o sesión kinésica. Es indispensable manejar la fatiga y estos medios pueden jugar a favor nuestro o en contra de la misma. De ahí que hay que saber utilizarlos bien. Escuchar a los deportistas y dar cierta libertad al momento de elegir las estrategias de recuperación me parece importante, ya que ninguna parece ser muy superior al resto. Recordar, por último, que una mala planificación, programación y un mal control de las cargas no puede ser compensada con ninguna estrategia de recuperación. Tenemos que programar bien los entrenamientos o sesiones de rehabilitación y dentro de esa planificación tienen que estar incluidos los medios de recuperación. Además, no tenemos que olvidarnos de esa relajación mental que genera compartir tiempo con amigos y familiares para también favorecer la recuperación. El estrés es un mecanismo que va a perjudicar la recuperación. Por último, recuerden que la creatinquinasa es una enzima esencial en el sistema de los fosfágenos y en su isoforma muscular, cuando hay daño muscular se presenta elevada en sangre, es decir, mediante los estudios de laboratorio se puede encontrar incrementada. Esto
se suele ver sobre todo 24 horas después, y ese incremento de la creatinina está marcando un daño muscular.